a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Autores que Educan. Si habéis escuchado el episodio anterior, ya sabéis un poco cómo funciona esto. Charlamos tranquilamente sobre autores que han marcado la educación, pero intentando que se entienda de verdad. Eso es, Ainhoa. Nada de soltar teorías sin sentido, sino explicar las ideas con calma y con ejemplos. Y hoy venimos con un autor que, aviso, no deja indiferente a nadie. Sí, porque el autor del que vamos a hablar hoy es Ivan Illich. Y cuando lo lees por primera vez te quedas un poco en shock. Totalmente, porque no critica solo los pequeños detalles del sistema educativo. Lo que hace es cuestionar directamente la existencia de la escuela tal y como la conocemos. Illich nació en 1926, en Viena, y fue sacerdote, filósofo, pensador social y educador. Tenía un perfil muy poco común. Y eso se nota muchísimo en su forma de pensar. No escribe como un pedagogo clásico que propone reformas suaves, sino como alguien que va a la raíz del problema. Por eso es un autor tan polémico. Hay gente que lo considera demasiado radical y otra que piensa que fue un visionario. Así que en este episodio vamos a intentar explicar quién fue Ivan Illich, por qué pensaba así y qué nos puede aportar hoy, aunque no estemos de acuerdo del todo con él. La idea no es convencer a nadie, sino abrir la reflexión. Para entender a Illich hay que situarse en los años 60 y 70, una época de muchísimos cambios sociales. Sí, movimientos estudiantiles, críticas a las instituciones, cuestionamiento de la autoridad. La gente empezaba a replantearse absolutamente todo. Illich trabajó durante muchos años en Latinoamérica. Y allí pudo ver de primera mano cómo funcionaban los sistemas educativos en contextos muy desiguales. Y se dio cuenta de que la escuela prometía igualdad, progreso y oportunidades, pero en la práctica eso no siempre se cumplía. De hecho, muchas veces las escuelas acababan beneficiando más a quienes ya tenían recursos económicos y culturales. Imagínate una escuela en un barrio rico y la otra en un barrio pobre. En teoría son el mismo sistema, pero en la práctica ofrecen experiencias muy distintas. Todo esto le llevó a escribir su obra más famosa, La sociedad desescolarizada, donde lanza una pregunta muy incómoda. ¿Y si la escuela, tal y como existe, no es la mejor forma de aprender? Ahora entramos en las ideas más fuertes de Illich, que son las que realmente lo hacen diferente. La primera es su crítica a la escolarización obligatoria. Illich decía que la escuela se había convertido en una institución que no solo educa, sino que controla, clasifica y etiqueta a las personas. Según él, la escuela enseña desde pequeños que no solo aprendemos si hay un profesor, un horario y un certificado. Y eso hace que perdamos la confianza en nuestra propia capacidad de aprender por nosotros mismos. Aquí aparece su idea de desescolarización, que no significa eliminar el aprendizaje. Exacto. No es nadie aprende nada, sino aprender de otra manera, fuera del sistema rígido de la escuela tradicional. Illich defendía que aprendemos constantemente, hablando con otras personas, trabajando, equivocándonos, practicando en la comunidad. También habla mucho de la falsa igualdad de la escuela. Decía que la escuela promete igualdad, pero en realidad reproduce desigualdades, porque no todo el mundo parte de las mismas condiciones. Y por último, propone las redes de aprendizaje, que son espacios donde las personas comparten conocimientos libremente. Curiosamente, esto nos recuerda muchísimo a Internet, foros, tutoriales, vídeos educativos. Aunque sus ideas son radicales, Illich aportó reflexiones muy importantes en la educación. Una de ellas es cuestionar la idea de que más años de escuela siempre significan mejor educación. Para él, lo importante no es acumular títulos, sino aprender cosas que realmente sirven para la vida cotidiana. Criticaba mucho la obsesión por los diplomas y los certificados. Decía que muchas veces un título no demuestra lo que sabes, sino que has sabido adaptarte al sistema. Además, sus ideas influyeron en movimientos de educación alternativa, aprendizaje autónomo y educación comunitaria. Aunque no se aplicaron tal cual. Sí, abrieron debates muy importantes.
Hoy en día vemos muchísimas ideas de Illich reflejadas en la realidad. Por ejemplo, en el aprendizaje online, los recursos abiertos, los tutoriales de YouTube. Gente que aprende por programación, idiomas o música sin pasar por una escuela tradicional. También en proyectos donde se aprende haciendo, voluntariados, cooperativas, proyectos comunitarios. Incluso en la idea de que la escuela debe adaptarse al alumnado, y no al revés. Aunque no vivimos en una sociedad desescolarizada, sí vemos una escuela cada vez más flexible. Para ir cerrando, creamos que Ivan Illich es un autor que incomoda. Incomoda porque cuestiona cosas que damos por normales desde pequeños, como ir a la escuela todos los días. Y aunque no estamos del todo de acuerdo con eliminar la escuela, sus críticas nos hacen pensar. Nos obligan a preguntarnos para qué sirve realmente la educación y a quién beneficia. Como futuras educadoras, leer a Illich nos ayuda a no aceptar el sistema sin reflexionar. Y a buscar formas de educación más humanas, más flexibles y sobre todo más justas. Esperemos que este podcast os haya ayudado a entender mejor quién fue Ivan Illich y por qué sigue siendo tan relevante. Gracias por escucharnos hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. Chao y gracias por estar ahí.